Estudiaremos ahora la anatomía de la pierna, el compartimiento anterior y el compartimiento lateral de la pierna. Pero vamos a empezar con los huesos de la pierna y del pie. Aquí estamos observando a la tibia. La tibia es un hueso largo, bastante voluminoso y sólido, que se sitúa en sentido medial al peroné. En el cuerpo describimos una cara medial, que es subcutánea, una cara lateral y una cara posterior. El cuerpo es prismático triangular, por lo tanto. En su conjunto no es del todo rectilíneo, como estamos observando. Es un poco cóncava lateralmente y luego en sentido medial. La cara subcutánea es la cara medial. En su parte superior se insertan los tendones que forman la pata de ganso, es decir, el sartorio, el grácil y el músculo semitendinoso. La cara lateral, que también observamos aquí, es cóncava arriba en sus 2/3 superiores. Y aquí se inserta el músculo tibial anterior. Luego se vuelve convexa un poco más abajo. Por aquí se deslizan, no se insertan, se deslizan los tendones extensores de los dedos. La cara posterior, que es esta, aquí vamos a observar una línea oblicua de arriba hacia abajo y de lateral a medial, que es la línea del sóleo, donde se inserta el músculo sóleo. La línea del sóleo divide a esta cara en una parte superior en relación con el músculo popliteo y una parte inferior que presenta una cresta vertical medial a la cual se inserta el músculo flexor largo de los dedos y también el músculo tibial posterior. También tenemos que describir un borde anterior, un borde medial y un borde que es el borde interóseo, donde se inserta la membrana interósea. La extremidad superior. Esta es la extremidad superior de la tibia. Acá también estamos observando la extremidad superior del peroné. Esta extremidad superior de la tibia participa en la articulación tibio-peronea y en la articulación de la rodilla con el fémur. Esta extremidad es bastante voluminosa, ensanchada, que se denomina en conjunto el macizo tibial. Acá estamos observando la cara articular superior con dos superficies articulares que corresponden al cóndilo medial del fémur y al cóndilo lateral del fémur. Estas dos superficies articulares están separadas aquí por lo que se denomina tubérculo intercondíleo. El tubérculo intercondíleo medial y el tubérculo intercondíleo lateral. Y entre estos dos encontramos las áreas intercondíleas anterior y área intercondílea posterior.
Por delante y por detrás de estas eminencias intercondíleas, que antes se llamaban espinas de la tibia, se extienden las áreas y en ellas se insertan los ligamentos cruzados de la rodilla. Ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Los cóndilos tibiales, podemos observar aquí el cóndilo medial y el cóndilo lateral. El cóndilo lateral presenta en su parte posterolateral una cara articular para el peroné. Es de forma redondeada, orientada hacia abajo y hacia atrás y algo lateralmente. El cóndilo medial, que es más desarrollado que el cóndilo lateral, presenta en su parte posterior una impresión rugosa para la inserción del tendón del semimembranoso. Adelante, el hueso está reforzado por una saliente levantada por la inserción del ligamento rotuliano. Es la tuberosidad de la tibia. Lateralmente a la tuberosidad de la tibia se observa el tubérculo del músculo tibial anterior, que se denomina también tubérculo de Gerdy. Recordemos que en ese tubérculo termina también el tracto iliotibial. Y ahí se inserta la parte más alta del músculo tibial anterior. La extremidad inferior de la tibia es menos desarrollada que la extremidad superior y participa en la articulación talocrural y también en la sindesmosis tibio-peronea. Se describe una cara inferior que se articula con la tróclea del astrágalo a través de una superficie cuadrilátera y lisa y que es cóncava. También tenemos que describir una cara anterior que es lisa y que termina abajo y medialmente en el maleolo medial. También tenemos que describir una cara posterior y una cara lateral. En esta cara lateral de la extremidad inferior encontramos una incisura para el peroné, para la extremidad inferior del peroné. Acá observamos entonces la unión entre la extremidad superior de la tibia y la extremidad superior del peroné y también aquí abajo y la membrana interósea que une a ambos huesos. El peroné por su parte es un hueso mucho más débil, más fino, que se sitúa en forma lateral en relación a la tibia y que desciende también un poco más que la tibia en la articulación talocrural. Como ya dije, es un hueso delgado, largo y que se articula con la tibia por sus dos extremidades y también en su diáfisis a través de la membrana interósea. También se describen tres caras, una cara lateral, una cara medial y una cara posterior. Y también tres bordes, los cuales a veces es difícil de distinguir. La extremidad superior también se denomina cabeza del peroné y que presenta un vértice que antes se denominaba apófisis estiloides del peroné. Ahora le llamamos vértice de la cabeza. En el vértice de la cabeza y un poco delante de él se inserta el tendón común del bíceps femoral. Y en la cara lateral
de la cabeza se inserta el músculo peroneo largo, como vamos a ver enseguida. Luego se describe el cuello, cabeza, cuello, y después ya viene la diáfisis o cuerpo del peroné. En cuanto a la extremidad inferior, que también observamos aquí, se ubica en sentido lateral a la articulación talocrural, forma lo que se denomina maléolo lateral. Este maléolo lateral está en un plano más posterior que el maléolo medial y también desciende un poco más que el maléolo medial. Y aquí estamos observando los huesos del pie. Los huesos del pie, en total 26, están distribuidos de la siguiente manera. Primero, los huesos del tarso, que son 7. Una fila posterior con el astrágalo y el calcáneo, que forman el tarso posterior, y una fila anterior con el cuboides, que es este, navicular, y los huesos cuneiformes, medial, intermedio y lateral. Estos forman el tarso anterior entonces. Y luego ya tenemos los huesos metatarsianos, que son huesos largos. Empezando por este, que es el primer metatarsiano, el que se dirige al dedo gordo, y mucho más robusto que los demás. Luego tenemos el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto hueso metatarsiano. Finalmente tenemos los falanges. Falange proximal y distal para el dedo gordo y el resto proximal, falange media y falange distal. Estos son huesos largos. En cada uno de estos huesos metatarsianos se describe una base, un cuerpo y una cabeza, así como en las falanges. El astrágalo que estamos observando aquí está interpuesto entre los huesos de la pierna, que van a quedar aquí arriba, y el calcáneo, que se encuentra atrás, y el navicular, que se encuentra por delante de este hueso. Este hueso es el único que no presenta inserciones musculares. Tenemos que describir un cuerpo que es voluminoso, un cuello ensanchado y una cabeza dirigida hacia adelante, hacia el hueso navicular. Tenemos que describir una cara superior, una cara inferior, una cara lateral, una cara medial, una cara posterior y una cara anterior. La cara superior, que es lo que estamos observando aquí, es convexa de adelante hacia atrás y cóncava en sentido transversal. Forma la tróclea astragalina o tróclea talar, teniendo en cuenta que talus también es el otro nombre de este hueso, talus o astrágalo. Esta es para la articulación con la tibia. En la cara inferior vamos a encontrar la superficie articular para el calcáneo. En la cara lateral, que vamos a observar aquí, es para la articulación con, o sea, donde se va a estar ocupado por el maléolo lateral que corresponde al peroné. También tenemos que describir la cara maleolar medial,
que es menos elevada que la cara lateral, que presenta una superficie articular para el maleolo medial, que corresponde a la tibia, y que se continúa hacia arriba con la tróclea astragalina. Y la cara posterior, que es simplemente un borde que se interpone entre las caras superior e inferior. Por esa cara posterior va a pasar el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. Vamos a hablar del calcáneo, que acá estamos observando, que es el más grande en realidad de los huesos del tarso. Se articula con el astrágalo y adelante también se articula con el calcáneo, así como, el calcáneo se articula con el astrágalo y por delante también con el cuboides. Acá estamos observando que se articula con el cuboides también adelante. Esta es la articulación. En el calcáneo se describe una cara superior, que estamos observando aquí, una cara inferior, una cara lateral y una cara medial. Esta cara superior presenta las carillas articulares para el astrágalo, como estamos observando aquí. Y la cara inferior, que es bastante irregular, que estamos observando, donde se observan los procesos lateral y medial de la tuberosidad calcánea. Acá está la apófisis o proceso lateral de la tuberosidad de calcáneo. Y ahí estamos observando la apófisis medial. Acá estamos observando la articulación calcáneo navicular y calcáneo cuboidea. Acá se articula también un poco con el navicular, como estamos observando. Y acá con el hueso cuboides. Y esta es la articulación transversa del tarso. En el compartimiento anterior de la pierna encontramos 4 músculos que son los flexores dorsales del pie sobre la pierna. Tenemos al tibial anterior, al músculo extensor largo de los dedos, al extensor largo del dedo gordo y al tercer peroneo, que es un músculo inconstante. Los 4 músculos se aplican sobre la cara anterior de la membrana interósea, en el borde anterior de la tibia y el borde anterior del peroné. El músculo tibial anterior, que estamos viendo aquí, sus inserciones superiores, se inserta la parte más alta en la tuberosidad de la tibia, en el cóndilo lateral de la tibia y también en la membrana interósea y en la cara lateral de la tibia. El extensor largo de los dedos, aquí, se inserta en el cóndilo lateral de la tibia, en la cara medial del peroné y en la parte lateral de la membrana interósea. El extensor largo del dedo gordo se inserta en el tercio medio de la cara medial del peroné y en la membrana interósea adyacente. El tercer peroneo se inserta arriba en la mitad inferior
del borde anterior del peroné. Aquí observamos a este músculo que es el más medial y el más voluminoso de todos, que es el tibial anterior. Y aquí vemos su tendón. Y aquí observamos el extensor de los dedos, el extensor largo de los dedos, y también el extensor largo del dedo gordo. Aquí está la tuberosidad de la tibia. Recordemos que ahí se inserta el tracto iliotibial por arriba y la parte más alta del tibial anterior por abajo. Acá observamos el tracto iliotibial, que es continuación del músculo tensor de la fascia lata. Aquí termina la tuberosidad de la tibia y ahí empieza el músculo tibial anterior. Este tubérculo también se denomina tubérculo de Gervais. Aquí vemos entonces otra vez al tibial anterior y a su tendón. En cuanto a las inserciones inferiores, el tendón del tibial anterior, como vemos, se dirige en forma oblicua abajo y medialmente y termina en la cara medial del hueso cuneiforme medial y en la extremidad posterior del primer metatarsiano. El extensor largo de los dedos, que es este, termina en 4 tendones para los 4 últimos dedos. A través, cada tendón para cada dedo se trifurca a nivel de la articulación metatarsofalángica y tenemos un tendón medio o una lengüeta media y 2 laterales que se fijan en la base de la falange media y en la cara superior de la falange distal respectivamente. El extensor largo del dedo gordo sigue el borde medial del pie a lo largo del primer metatarsiano y se fija sobre las falanges proximal y distal del dedo gordo. Que aquí no estamos viendo todo, pero vamos a ver otro dibujo. Y el tercer peroneo se fija en el quinto metatarsiano, en la base del quinto metatarsiano. Aquí estamos viendo eso. Aquí vemos los tendones de los extensores, o sea, del extensor largo de los dedos. Y este corresponde al extensor largo del dedo gordo. Estos tendones de los músculos del compartimiento anterior de la pierna se aplican contra el plano osteoarticular para dirigirse al pie. Pero pasan detrás de estos retináculos que estamos observando aquí. Existe un retináculo superior y un retináculo inferior. Este retináculo superior es un engrosamiento anterior e inferior de la fascia de la pierna. En realidad es un poco oblicuo y no tan transversal, que se dirige desde el maleolo lateral, que corresponde al peroné, hacia la extremidad distal de la tibia. Y luego tenemos el retináculo inferior, que tiene una forma de Y. También se le denomina ligamento anular anterior del tarso. Se inserta lateralmente en la tróclea del peroné, en la parte posterior y lateral del calcáneo y en la parte lateral del seno del tarso. Es una banda fibrosa y gruesa que se dirige hacia arriba y medialmente y se divide en una lámina superior, que es más superficial, y en una lámina inferior. Acá volvemos a ver entonces el retináculo inferior.
Acá estamos observando solo el retináculo inferior. En cuanto al compartimiento lateral de la pierna, aquí tenemos dos músculos. El músculo peroneo largo y el músculo peroneo corto, que terminan en el primer y quinto metatarsiano respectivamente. Aquí observamos al músculo peroneo largo. Y más profundamente vamos a ver al peroneo corto. El músculo peroneo largo es más superficial. Sus inserciones superiores se distinguen en tres grupos de fascículos. Un fascículo superior que se inserta en la cabeza del peroné. Un fascículo antero-inferior que se inserta en el tercio superior del borde anterior del peroné. Y un fascículo postero-inferior que se inserta en la mitad superior de la cara lateral del peroné. Y desde ahí se dirige por detrás del malleolo lateral y termina en la tuberosidad lateral de la base del primer metatarsiano, aunque envía también expansiones fibrosas al cuneiforme medial, al segundo metatarsiano y al primer músculo interóseo. Eso les voy a mostrar enseguida. El peroneo corto es más profundo, mucho más corto, como su nombre lo dice. Sus inserciones superiores se realizan sobre el tercio medio de la cara lateral y en el borde anterior del peroné. Y su inserción inferior termina en el vértice de la tuberosidad de la base del quinto metatarsiano. El peroneo largo, como dijimos, tiene tres fascículos. Estos tres fascículos del peroneo largo tienen la forma de una T mayúscula. Y entre esos fascículos pasa este nervio que es el nervio peroneo común. El nervio peroneo común es rama terminal del nervio ciático. Y aquí se divide en dos ramas terminales. Una rama anterior, que es más profunda, que se denomina nervio peroneo profundo. Y que aquí estamos viendo, pero que después desaparece porque pasa al compartimiento anterior. Por eso acá dejamos de verle. Este que desciende aquí es más superficial y se llama peroneo superficial, que ocupa aquí el compartimiento lateral de la pierna. Por eso aquí le vemos. Esta es una rama colateral nada más. Ahí podemos entender mejor. Acá está el peroneo profundo que rodea acá el cuello del peroné, pasa entre los fascículos del peroneo largo, del músculo peroneo largo. Aquí vemos su rama terminal anterior profunda, que es el nervio peroneo profundo. Pasa al compartimiento anterior de la pierna. Y ahí vemos a una rama superficial, que es el nervio peroneo superficial, que ocupa el compartimiento lateral de la pierna. Entonces, peroneo profundo, peroneo superficial. Las inserciones inferiores del peroneo largo, fíjense bien lo que pasa. Acá estamos mirando la planta del pie. Este es el tendón del peroneo largo. Su tendón es muy largo. Fíjense cómo cruza en diagonal la planta del pie, la cara plantar del pie. Y termina aquí donde está marcando la flecha en la tuberosidad lateral de la base del primer metatarsiano. El peroneo corto, sin embargo, que vemos aquí, termina en el quinto metatarsiano. No cruza la cara plantar del pie, sino que termina aquí en la base del quinto metatarsiano. El nervio peroneo común, como dice acá, rodea el cuello del peroné.
antes de dividirse en su rama profunda y en su rama superficial. Una fractura del cuello del peroné, por ejemplo, pone en riesgo a este nervio. Aquí volvemos a verle al peroneo común, peroneo profundo, que antes se llamaba también tibial anterior, y al peroneo superficial, que antes se llamaba nervio músculo cutáneo. Llamémosle ahora peroneo profundo, peroneo superficial para no complicarnos. El nervio peroneo profundo inerva a los músculos del compartimiento anterior de la pierna, es decir, al tibial anterior, al extensor de los dedos, al extensor largo del dedo gordo. El peroneo superficial, sin embargo, inerva al músculo peroneo largo y al músculo peroneo corto. Peroneo largo, peroneo corto. El nervio peroneo superficial, entonces, al músculo peroneo largo y peroneo corto. ¿Qué acción tienen estos músculos? Tienen la acción de eversión del pie. Eversión del pie. El músculo tibial anterior, sin embargo, que vemos aquí, su acción, cuando toma como punto fijo a la tibia, es flexor dorsal del pie sobre la pierna y además aductor y rotador medial del pie. Aductor y rotador medial del pie. Flexor dorsal, aductor y rotador medial. Y los músculos extensor de los dedos y el extensor del dedo gordo, flexor dorsal y aductor y también rotador medial del pie. El del tercer peroneo, si es que existe, es abductor y rotador lateral. Aquí vemos de vuelta al peroneo profundo, que inerva estos músculos del compartimiento anterior. Y aquí vemos las ramas ya terminales del nervio peroneo superficial, que aquí estamos viendo que se divide en cutáneo dorsal medial, cutáneo dorsal intermedio, y aquí vemos el cutáneo dorsal lateral, pero este ya no es rama del peroneo superficial, este ya es rama del nervio sural que viene del compartimiento posterior. Entonces dos nomás acá se divide el peroneo superficial. Entonces, repitiendo y resumiendo también, el nervio peroneo profundo inerva los músculos del compartimiento anterior de la pierna, que son responsables de la extensión de los dedos, la flexión dorsal del pie y la inversión del pie. Inversión o rotador medial del pie. Si este nervio se lesiona aquí, el peroneo profundo, vamos a tener un pie caído y también se va a perder la sensibilidad, obviamente, aquí entre el primer y el segundo dedo del pie.